Sí. Thank you for the introduction and for Muchísimas gracias por estas palabras y por invitarme y por organizar esta serie de conversaciones. yes, as you mentioned, I work Sí, tal y como ha mencionado, he trabajado en esta countryside of exposición the future. para el Countryside of the Future y voy a compartir mi pantalla ahora. Can you see now my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Sí. Yes, so I kind of organized the presentation actually. He organizado la presentación y estaréis viendo Google Earth, así que va a ser un poco interactiva. Es la primera vez que lo hago, pero creo que podrá ser divertido. Esta es una imagen del interior de la exposición. Quizás se reconozcan el edificio Museo Guggenheim en Nueva York. Y la exposición Countryside of the Future, Zonas Rurales del Futuro, fue organizada por REM y yo estuve involucrado en los contenidos y las ideas detrás de trabajar con los estudiantes de Harvard durante un periodo de 3 años. Y luego me centré en la investigación en Chile y el tema de la conservación de la naturaleza principalmente. Así que lo que voy a hacer es explicar algunos de los temas de la exposición y después me centraré en este tema que he investigado en mayor profundidad. En primer lugar, quería mostrarles esta que tiene lugar ahora mismo. Bueno, se inauguró el 20 de febrero de 2020 y después de 3 semanas tuvo que cerrarse debido al COVID. Como pueden ver en esta imagen, hay un tractor justo fuera del edificio en la Quinta Avenida en Nueva York. Y de alguna forma nos muestra esta relación entre lo urbano y lo rural y también la fricción que hubo incluso con los vecinos de este edificio cuando pusimos este tractor en el exterior. Así que esto nos muestra de una forma muy clara el tipo de relación que existe entre estas dos realidades que explorar, algo que queríamos hacer a través de esta exposición. Esta visión también es una visión exterior. Vemos un contenedor donde se estaban cultivando tomates. No es necesariamente un desarrollo de los Países Bajos, pero sí algo que ocurre mucho a nivel industrial. Así que teníamos estos dos elementos, el contenedor con los tomates y el tractor fuera del edificio. Y en el interior del edificio utilizamos esta sala principal. Quizás sepan que hay unas 6 rampas que van subiendo hacia arriba y cada una de estas rampas tocábamos un tema principal y luego dentro de ese tema principal teníamos algunos elementos en los que nos centrábamos e ideas que desarrollábamos. Aquí tenemos otra vista y vemos cómo cada una de las rampas tienen distintas formas de mostrar los temas que queríamos incluir en la exposición. Así que estamos aquí en Manhattan. Ahora mismo está cerrado y esperemos que vuelva a abrir pronto y luego estaremos otros 6 meses. Así que quizás si viajan a Nueva York tendrán la oportunidad de visitar la exposición. Creo que estará hasta febrero del año que viene. Y ahora me gustaría explicar un poco de dónde surgió esta idea. Ram Koolhaas es un arquitecto holandés que ha escrito sobre Nueva York, la ciudad y cómo
cuál es la sensación de la ciudad y ha hablado de algunos de los interesantes sobre que es una ciudad densa, ha hablado de su congestión y de alguna forma él celebraba esta idea de que esta es una forma de poder vivir en las ciudades cuando hay tal multitud. Pero cuando comenzó a visitar zonas rurales, quizás según se fue haciendo mayor, empezó a visitar esta zona de Suiza llamada Celerina, donde empezó a ser testigo de que el pueblo, por un lado, se estaba haciendo más pequeño, que cada vez había menos habitantes, pero que al mismo tiempo se estaba ampliando la ciudad. Era una especie de esquizofrenia extraña donde en estas zonas había menos, se estaban ampliando con nuevas construcciones y aquellas personas que buscaban esta idea del campo bucólico y de escapar al campo. Así que queríamos entender a dónde querían escapar estas personas y cuáles eran los temas o fuerzas tractoras importantes a las que se enfrentaba este territorio. En cuanto a las observaciones, podemos ver la situación de la parte antigua del pueblo. Vemos cómo cada elemento tiene una razón de ser y luego vemos el contraste en este mismo pueblo de estos edificios reconvertidos que interesantemente la normativa que hay en cuanto a construcción, pero la autenticidad de alguna forma se pierde y tenemos una especie de modernidad que realmente no entendíamos en aquel momento. No entendíamos de dónde provenía esa modernidad. Las personas que vivían aquí, algunas eran urbanitas que habían dejado los centros urbanos y habían decidido volver a vivir al campo. Por ejemplo, aquí tenemos a un científico nuclear de Frankfurt. Y luego estas son las famosas fotografías con estas chicas de zonas rurales en Rusia que realmente muestran cómo es un lugar lleno de símbolos y también un lugar para las condiciones rituales. Y cuando volvemos a Holanda, podemos ver que esta es la situación de las zonas rurales en muchos lugares cerca de donde yo resido, como Rotterdam. Así que este es un collage que hicimos al principio del proyecto, en los que vemos en la parte derecha esta torre, en la que la arquitectura parece ser muy divertida, donde las cosas pueden ser emocionantes y casi incluso superficiales en algún caso. Y tenemos este tipo de arquitectura que demanda muchísima energía y recursos y que nos da una sensación de diversión y que además está apoyada por la industrialización, donde vemos cuál es esta división del terreno para tener mayor producción, como podemos ver en esta imagen de la izquierda. Um, so, so then, as kind of architects and Así que como arquitectos e investigadores de esta oficina de arquitectura, que este despacho de arquitectos, y creo que ya se ha mencionado anteriormente, las Naciones Unidas sacaron unas estadísticas diciendo que el eh, 70% de la población estaría viviendo en ciudades e incluso antes de esto, para los
arquitectos y esto ha sido un elemento de gran interés durante mucho tiempo y vemos que hay una gran producción escrita de literatura sobre este tema. Así que esto es algo que también queríamos reflejar y estudiar. Pero hablando de las zonas rurales, era muy difícil tener una visión completa, sería imposible. El territorio es enorme y no, es muy difícil definir aquello que no es la ciudad. Puede haber muchas definiciones distintas. Así que para simplificar el proyecto y para comprender cuál era nuestro objetivo, definimos las zonas rurales como aquellos lugares que no son ciudades. Y como esto es un territorio enormemente grande y esto era muy complejo, y, mm, decidimos más específicas donde observábamos condiciones que podían ser extrapoladas a otros lugares y que también mostraban las complejidades que tienen lugar en distintas zonas del país. Una de estas zonas era esta zona en Estados Unidos que está definida por el grid del Jeffersonian. Tenemos esta zona donde hay agricultura industrial, donde la tierra, los cultivos, los fertilizantes, los pesticidas, los herbicidas y este tipo son elementos que están haciendo que haya una gran producción. Y al tratarse de un mercado global, se están vendiendo los productos. Este mercado global de estos bienes requiere que se conviertan en más eficaces y esta eficacia también implica un alto desarrollo tecnológico. Así que vemos que estas tecnologías han creado maquinaria enorme y esta maquinaria además solo se la pueden permitir plantas agrícolas muy grandes, así que cada vez se han convertido en más grandes y los pequeños agricultores empezaron a desaparecer. Zonas agrícolas se convertían en grandes empresas que podían comprar o alquilar esta maquinaria. Aquí podemos ver la gran producción de tecnologías que fomenta la productividad de esta zona rural, pero que también crean todos estos elementos que se utilizan como ayuda, fertilizantes, pesticidas, etcétera. Pero también es interesante tener en cuenta este aspecto tecnológico de la agricultura industrial que también ha pasado al mundo digital, porque se están utilizando imágenes, por ejemplo, de satélite para entender cuando un cultivo está preparado para ser recogido o tierras para un tipo de cultivo u otro. Así que hay un elemento de sensores remotos que utilizan estas imágenes de satélite. Aquí vemos esto mismo, vemos este mismo espacio de tierra y las distintas formas de leerlo y la distinto tipo de información que se puede extraer a través de estas nuevas tecnologías para observar la Tierra. Y esto
también me lleva a otro tipo de situación que tiene lugar en zonas rurales. Fuimos a esta zona de Nevada, cerca de Reno, que está muy cerca de California, pero como Nevada hace impositivos distintos, muchas empresas de Internet o grandes empresas que requieren espacios grandes, lo que han hecho es tener grandes almacenes y edificios en esta zona. Se trata de un parque industrial que nos muestra este tipo de arquitectura que se está desarrollando para estas zonas rurales y que depende de estas zonas rurales. Es una arquitectura que básicamente es la arquitectura que necesitamos para tener Internet en las ciudades. Aquí tenemos una comparativa a escala de los distintos edificios que encontrábamos allí. Estaba construyendo y la mayor parte de los edificios son edificios que tienen que ver con tecnología, distribución o centros de datos. Esto ha creado una especie de arquitectura posthumana en la que los edificios son enormes. Además, hay una condición urbana en la que hay carreteras entre estos edificios y elementos que se distinguen como humanos, pero dentro de estas fábricas o almacenes o centros casi no hay trabajadores porque principalmente se trata de trabajo automatizado. Aquí tenemos el centro de datos de Snap, que también nos muestra este tipo de arquitectura donde los códigos a los que estamos acostumbrados en cuanto a vivienda no se utilizan, no están presentes y proporcionan un nuevo nivel de abstracción que no habíamos visto hasta entonces. Las personas que trabajan aquí, esta sería la zona de oficina y como mucho hay 2 o 3 personas en un edificio que es muy grande y estos son los únicos elementos humanos que se pueden encontrar dentro de estos espacios increíblemente grandes. Así que principalmente hay espacio para ordenadores más que para personas. Otro tema que es la exposición, y creo que está relacionado con muchas de las cosas que se han estado comentando en los últimos 2 días, es el tema de la despoblación. Esta fue una investigación realizada por Nicolás Mark, uno de nuestros colaboradores, es un periodista alemán. Y aquí tenemos Mannheim, que es un pueblo cerca de Colonia, en Alemania, y podemos ver que hay una gran mina muy cerca de Mannheim. Mannheim es un pueblo donde hay registros durante más de 1000 años debido a esta mina que fue creciendo y eso hizo que el pueblo tuvo que ser vaciado y la gente del viejo Mannheim se tuvo que pueblo construido debido a la ampliación de la mina. Debido al desastre de Fukushima en Japón, esta es una mina de carbón, así que básicamente el gobierno alemán, después del desastre de Fukushima, decidió parar
toda la energía nuclear, así que sabían que iba a crecer más rápido de lo que se esperaba esta mina y por lo tanto se decidió trasladar a las personas del antiguo pueblo al nuevo pueblo. Así que este antiguo pueblo que fue, services. It was que built como digo era antiguo, pero tenía muchos servicios. 1950s. It became a commuter village, so more people started Y a partir de los años 50, mucha gente empezó a venir a vivir aquí también desde la ciudad. Tenía supermercado social, piscina interior, campos de fútbol, instalaciones deportivas y demás. Y se movió el pueblo a esta otra parte que was vemos then aquí. emptied. Y aquí tenemos el pueblo una vez que se vació. The migration crisis, where Angela Merkel also famously welcomed immigrants into Germany, and Y suddenly luego empezaron la política migratoria y este pueblo vacío se convirtió en un lugar al que podían ir los migrantes. Así que Mannheim recibió 260 y pico personas an ideal or utopian idea of y de repente se convirtió en una utopía o en un ideal de lo que podía ser un pueblo con jóvenes que podían ir allí con sus familias, desde los centros people intermingling, different cultures, etc. y ves también distintas culturas conviviendo. Así que de alguna forma se ha utilizado este pueblo para crear nuevas relaciones que son de gran interés. Después, This is kind of more related to the relation in between está más relacionado nature and con la relación entre naturaleza, cultura y cómo las zonas rurales son utilizadas por sus habitantes en cuestiones de conservación de la naturaleza. En Ruanda hay un parque natural donde hay comunidades de gorilas y estos gorilas en esta reserva natural, las zonas que rodean estas zonas naturales se utilizaban para la agricultura y de hecho había muchas comunidades en torno a este parque. Y lo que ocurrió es que el parque o la reserva tenía pocos gorilas en los años 90 y decidieron establecer una mayor protección para los gorilas. Se prohibió la caza furtiva, la población creció y los gorilas empezaron a salir de las zonas protegidas y alcanzando las zonas donde había habitantes, lo que creó conflictos en estos animales. ONGs y organizaciones que trabajaban en este campo de la conservación decidieron comprar las tierras juntas a la reserva, creando lo que nosotros llamamos las zonas de protección, zonas colchón, para proteger las zonas rurales. Y con estas zonas de protección se hizo con un enfoque de urbanismo. Estas zonas de amortiguación hicieron posible que no hubiera gorilas fuera de estas reservas, sino que se quedaran dentro. Pero lo que es que los gorilas empezaron a utilizar algunas de las plantas que crecían en estas zonas de amortiguación. Disfrutaron de las zonas abiertas
y la comunidad rural también empezaron a utilizar esas zonas de amortiguación, esas zonas de protección para plantar nuevos cultivos. Y parece que, bueno, ambas comunidades se beneficiaron de esta zona de amortiguación. Así que los gorilas se acostumbraron a estar junto a los agricultores, a los habitantes, y vamos a decir, ambos bandos empezaron a acostumbrarse los unos a los otros y se creó esta zona, una zona muy rica, quizás la más rica de la reserva. Con esta confluyen unas relaciones complejas entre la naturaleza, una interacción entre la naturaleza y los habitantes. Estas zonas de amortiguación pueden facilitar esta cohabitación, coexistencia. Veis aquí también hay unas zonas de repositorio para estos animales. En esta zona también, en África, aquí tenemos una imagen de Kenia, donde hay grandes infraestructuras, obras, gracias a la inversión china en este caso, en las zonas rurales africanas. Vemos aquí un tren que atraviesa las llanuras de Kenia y que llega hasta las pequeñas aldeas. Aquí tenemos esta zona entre Kenia. Son pequeñas aldeas con una excelente conectividad y que pueden beneficiar de grandes infraestructuras que ha cambiado muchísimo su vida. Y la verdad es que no podíamos esperar que llegaran esas infraestructuras hasta ahí, pero en África en general, pero en Kenia en especial, existen otros proyectos que son de abajo arriba, que por ejemplo, en muchos casos utilizan tecnologías, pero tecnologías que no se centran forzosamente en una cooperación con el gobierno, por ejemplo, sino que en este caso M-Pesa, que es un sistema de financiación de banca, un sistema de banca donde se pueden hacer transferencias al móvil rápidamente. Y también tenemos Mobius Motors. Es un proyecto desarrollado en Kenia, en torno al cual han trabajado los ingenieros africanos, keniatas, y también tenemos la Mahuba Motorcycle, que es esta moto especial para los desplazamientos en esa zona. Me gustaría ahora hablarles del proyecto que estoy presidiendo actualmente, que se llama Buying y Saving, comprar la conservación en Latinoamérica, sobre todo en Chile. Yo soy chileno y los esfuerzos en materia de conservación en Chile empezaron a emerger gracias al trabajo de individuos, personas privadas, y existe una relación importante entre los esfuerzos públicos y privados de la naturaleza. Es sobre todo en el caso de un proyecto que se llama Humaline, y una de las personas que lo lleva es un compañero. Pero primero, para darles una idea, el santuario El Cani es una localidad muy turística
en Chile y es la primera reserva privada de Chile. Reserva creada en 1989. Está muy bien ubicada ya que se encuentra en este espacio natural. Tienen unos árboles muy importantes para el ecosistema, sobre todo para la comunidad local, los mapuches de esa zona. El árbol Ocaria es un árbol sagrado que proporciona frutas. Sus frutas son alimento para la población. Así que se trata importante con estos árboles que además se utilizan para la construcción, proporciona madera de construcción y en esta zona de Chile estaban ya en riesgo de extinción y estaban amenazados estos árboles. Estos son estos árboles Ocaria en la zona del Caní, de esa zona que acabo de mencionar. Esta es una activista chilena que inició este proyecto que intentó llamar la atención de inversores internacionales para que dejaran de talar estos árboles en esta zona. Curiosamente, esto ocurrió en un momento interesante, como lo saben todos. En 1989, el país pasó por un referéndum, es decir, que se volvió a la democracia en aquel entonces y Pinochet también fomentó un enfoque liberal, es decir, que numerosos recursos de Chile fueron explotados y empresas internacionales vinieron a Chile para explotar los recursos naturales a fin de poder crear la riqueza necesaria para el país. Estos eran los llamados Chicago Boys, que estudiaron en Chicago, que volvieron después a Chile y establecieron un nuevo modelo económico. Aquí tenemos un modelo económico basado sobre todo en la extracción de todo tipo de recursos. Comunidades locales, los mapuches, y lo pueden ver, están estos árboles protegidos. Ahora los Ocaria son comunidades que dependen de estos bosques para su subsistencia. Me gustaría mostrarles un corto vídeo de esta entrevista con esta activista, con Nicole. No sound. No sound? No. Ah. Sí, no se oye, perdón. No hay sonido. No sé cómo darle al sonido. Share screen. Yes. Antonio de español. Ah, Sí, en español. ¿Cómo hago para que se el sonido del... ¿Ahí? ¿Ahí suena bien? No suena, no suena.
Ok, bueno, sigo, no importa. Okay, so what she was explaining. Bueno, básicamente lo que explica en la entrevista es cómo es el inicio, al inicio de estas acciones que apuntaban a la protección, pretendían luchar contra los políticos en Chile. Los medios de comunicación estaban un poquito cansados de esta pugna entre la izquierda y la derecha y de lo que estaba ocurriendo. El referéndum salió que no. Entonces, en ese momento necesitan apoyo por parte del gobierno, de los políticos, para poder proteger esas zonas. El país estaba preparado para recibir las noticias. Se publicó en la prensa, el árbol se protegió y esto fue el inicio de un proyecto más grande, más amplio o de una tendencia que permitió la conservación de estos espacios naturales en América Latina en general. Así que este fue el primer proyecto, el CANI, y después al CANI le siguió otro proyecto de gran envergadura, muy famoso, de protección privada que se llama Parque Pumalín, un poco más al sur de Chile. Llegar hasta Pumalín es complicado. Está lejos de la capital. Por el clima hay preciosos fiordos y lagos, y debido a la lluvia que cae y a la ubicación, a la altitud, se crean estos lagos y sobre todo hay árboles muy densos y debido al terreno complicado, realmente las carreteras nunca llegaron, debido a la orografía, llegaron a esta zona. Pero durante los 1990, los americanos Douglas compraron gran parte de estas tierras, unos 4.000 kilómetros, y gran parte de estas tierras no había población, así que el 98% de la zona estaba despoblada, se convirtieron en parques, y este fue el primer parque creado, comprado por $25.000, realmente muy barato por todo el espacio. Se compraron más espacios cerca de Argentina y estos empresarios decidieron restaurar y proteger con la condición de convertir estos espacios en parques nacionales y libres de toda amenaza de contaminación, de construcción. Simplemente los ha mantenido tal y como están, y esto lo que hizo fue quisieron desarrollar estas zonas y muy a menudo obligaban a los pequeños propietarios a salir de estas zonas y incluso era acusado de crear una nueva nación nazi en esa zona. Todos le amenazaron a este empresario, pero aquí vemos una vista de su casa. Incluso fue interrogado ante el Congreso de los Diputados, ya que era considerado como sospechoso de
actuar contra el gobierno. Más adelante gastó más dinero comprando grandes propiedades. Fue el segundo propietario más importante de Chile. Un acuerdo con el gobierno chileno para proteger una gran cantidad de espacios y combinarlo y para crear 5 parques nacionales. Él estaba de acuerdo para devolver esas tierras, pero con la condición de que todas estas tierras fueran protegidas. Esas son fotos del parque Pumalín, con infraestructuras en buen estado. Hay mucho dinero para poder mantener este parque. Pero otra cuestión era quién era Douglas Tompkins, este empresario. Su madre era una decoradora, su padre empresario. Salió de la escuela a los 17 años en California un tiempo. Susie Tompkins era su mujer, su primera mujer, su primera esposa, Susie. Empezaron a vender equipos de montañismo, alpinismo, que empezó a importar desde Europa. Después tomó prestado $5,000 para subir por la North Face, la cara norte. Esta es la primera tienda de North Face, de esta marca tan conocida hoy. Presentó una imagen, quería vender una imagen sobre el montañismo y cada aspecto se tuvo en cuenta, desde lo que es la madera utilizada. Luego tenemos también a la efigie de Bob Dylan en esta tienda, en su primera tienda. Esta es la inauguración de la tienda. 2 semanas más tarde se fue a la Patagonia, ganó mucho dinero con su marca. Este es él viajando en esta pequeña autocaravana, esta pequeña furgoneta. Pero cuando viajó, su mujer empezó también otra empresa, abrió otra empresa que se llama Plain Dress Company en California. Y cuando volvió, se dio cuenta de que esta tienda tenía un gran éxito y entonces se nombró director de la empresa. Así que 2 años más tarde estaban vendiendo más, por un valor de más de 2 millones de dólares. Y tenemos la marca que conocemos todos hoy de North Face, y abrió tiendas por todos los Estados Unidos y se convirtió en una multinacional con arquitectos como Ettore Sozza, que construyeron sus fábricas y también las tiendas. Así que durante los años 80, 90 se convirtió en un gran empresario, abriendo todas estas tiendas y ganó mucho dinero. Así que después decidió dedicarse a la ecología y volvió a la naturaleza después de este periodo de negocios. Y cuando vio que las tierras eran tan baratas, empezó a comprar tierras en el sur de Chile. Así siguió con esta filosofía, le atrajo mucho esta filosofía ecológica. Cuando llegó a Chile, empezó a comprar tierras e intentó mantener alejada a la gente de estas tierras. Sí que construyó su propia granja con su agricultura biológica, con sus productos. También tenía
abejas, con todo lo necesario para esta granja. Pero claro, atrajo muchas voces, salvaron contra su producción porque se enfrentó a los productores locales de la zona. Muchas personas se enfrentaron mucha resistencia. Pero luego se dio cuenta que lo que tenía que hacer era contar con la comunidad local. Y es cuando el Pumalin Park se convirtió en un parque abierto con senderos, con pequeñas boutiques, pequeñas tiendas de campo. Y como podéis ver, este es el mapa de Pumalin, de este parque. Diferentes accesos, diferentes senderos, rutas. También construyó tiendas, un centro de información, pero se dio cuenta que tenía que trabajar con los chilenos para poder quedarse ahí. Llegas, punto de partida de este enorme parque. Nosotros queríamos entender cuáles eran las fuerzas que movieron estos esfuerzos de conservación. Queríamos comprender estas fuerzas porque sabemos que existen diferentes enfoques y maneras de proteger la naturaleza. Así que nos dimos cuenta de que existen dos escuelas importantes en materia de conservación. Una de esas escuelas, que se llama Half Earth, la mitad de la Tierra, es una obra de Edward O. Wilson en la que el autor observa la naturaleza y de sobrevivir en el mundo es proteger la mitad de la Tierra. Solamente podemos utilizar la mitad del planeta para sobrevivir y preservar la otra. Esta es una foto de la página web en la que se muestra cómo podemos hacer protegiendo la mitad de la Tierra. Pero la cuestión es la siguiente: si dividimos el planeta entre lo que se protege y lo que no se protege y es usado por los humanos, expande esta dicotomía entre el uno y el otro, entre lo que es humano y lo que es naturaleza pura. Y si no gestionamos correctamente las zonas pobladas, podrían seguir creciendo exponencialmente y entonces nos encontraríamos en un momento en el que habría una mayor diferencia entre una zona, la zona poblada y la zona despoblada, y esto no resolvería el tema de la conservación. Pero la otra gran tendencia o el otro enfoque en materia de conservación en la actualidad se llama New Conservation, nueva conservación. Lo que pretende es crear un enfoque más integrado entre las zonas pobladas y las zonas no pobladas, pero también calculando los servicios vital del natural de los ecosistemas. Utiliza las mismas ideas, los mismos procesos que se han desarrollado para el capitalismo para justificar la conservación de estas zonas.
Aquí tenemos el mapa mundial con el cálculo de los servicios ofrecidos por el ecosistema. Un mapa bastante polémico, publicado en 1937 por Robert Constanza. En este caso, pretende calcular los servicios que ofrece el ecosistema al planeta. Si esto lo calculamos en términos monetarios, el agua, los sistemas de purificación del agua, etcétera, todos los sistemas que ofrece la naturaleza, pero que los centros urbanos tendrían que servir a la comunidad, y esta comunidad, esta río activa, deberían de proteger los servicios que ofrece el ecosistema. Y estos servicios deberían de llegar hasta las ciudades, que vea una especie de bucle, una redistribución del dinero para poder mantener la comunidad y también proteger la naturaleza. Así que vemos que estos son los dos enfoques en materia de conservación. El primer enfoque, el de proteger mitad del planeta, y el otro recurre a la técnica y las herramientas de la economía de mercado para intentar proteger la naturaleza. Kind of one of the issues of the Pero uno de los temas que tiene que ver con este enfoque, y esto también es de Tompkins, de la Fundación Tompkins en Tierra de Fuego, y lo que se puede ver en esta imagen, y este es uno de los temas principales, es que Tompkins escoge estos paisajes que son casi demasiado espectaculares. Así que tenemos el enfoque de proteger lo sublime y que parece que lo convierte en este Edén mágico de parques nacionales en lugares muy lejanos. Y de alguna forma no muestra la necesidad de preservar en aquellas. Así que este enfoque de Tompkins es conservar esta zona que encuentra espectacular, pero al final acabamos centrándonos en lo extremadamente sublime. Pero la conservación también tiene que ser la conservación de esos lugares que quizás parezcan más aburridos, pero donde existe también una importante biodiversidad. Y como conclusión, esta es una tabla que ha sido publicada por aquellos que están intentando buscar un enfoque alternativo, Busker y Fletcher. Y en esta tabla vemos que tenemos esta conservación genérica, que es lo que con los gobiernos y con la industria y con las comunidades locales, creando este enfoque intermedio para intentar crear algún sentido y crear algo con sentido con todas estas partes interesadas. Pero luego tenemos a personas como Bolsonaro en el gobierno en Brasil o Trump en Estados Unidos. Y esto nos muestra con lo antropóceno también como el cambio climático está en un punto de cambio y es muy difícil ver cómo este enfoque va a tener resultados positivos. Así que lo que ellos proponen es lo que se llama la conservación convivial, más formas de coexistencia y de vivir en zonas rurales
pero también fomenta esta coexistencia con otras personas, pero también con otras naturaleza y con la naturaleza. Así que hablamos de zonas no únicamente protegidas, sino zonas que se promocionan, no zonas que se protegen de los humanos, sino que se promueven para el disfrute y comprensión de la naturaleza por parte de los seres humanos. Sería este enfoque convivencial. Y tenemos, en primer lugar, este enfoque de mitad de las tierras protegidas, pero que lo que haría sería expandir esta dicotomía entre naturaleza y cultura, y ellos proponen este planeta compartido donde tenemos zonas de promoción de la naturaleza, pero sobre todo donde se fomentaría esta existencia convivencial entre ambas, principalmente entendiendo los valores no desde la perspectiva del mercado global, sino desde la perspectiva local. Así que el valor de ciertos lugares deriva principalmente de las personas y las comunidades que viven cerca de esas zonas que se promueven. Y para acabar, esta es otra parte de la exposición, según va subiendo por las rampas, y muestra cómo las zonas rurales durante mucho tiempo e históricamente también han sido un lugar de experimentación y un lugar que permite la creación de nuevas formas de vida. Así que creo que esta comprensión de que las zonas rurales o esta forma de ver las zonas rurales como un lugar donde las cosas no cambian y son menos dinámicas. Bueno, pensamos que es un equívoco porque de hecho las zonas rurales dan la oportunidad de testar nuevos pensamientos radicales de cómo el mundo podría funcionar, que estaba mostrando. Y con esto quería acabar mi presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Federico.